a veces mal entendida, pero para los que entendemos de pedagogía indígena y sus prácticas, sabemos que la intraculturalidad es más bien una herramienta para descubrir tu propia cultura y profundizar los conocimientos hacia ella. Hay algunos antropólogos y sociólogos que un poco atacan y denigran la intraculturalidad, argumentando que es para propiciar solamente la propia cultura, por ejemplo, denigrando otra cultura, como alimentando el ego del conocimiento cultural hacia adentro. Y yo simplemente con humildad contesto que a esas posiciones que cuando se alimenta el ego tiene otros nombres, que ya pasa a ser narcisismo. Acá cuando hablamos de intraculturalidad, estamos hablando de una herramienta que sirve para el conocimiento y profundización identitario de nuestros pueblos. Eso como una pequeña introducción y bueno, les dejo en las manos que mejor entienden la cuestión, que ha desarrollado en estos años una temática muy interesante y una propuesta muy interesante para explicar la intraculturalidad, que es el hermano Germán Díaz. Así que los dejo en las manos de él. Ñache. Gracias, Ezequiel. Y bueno, también darle las gracias al hermano Fidel por prestarnos este tiempo en su casa, con su computadora. Y también estoy acompañado por Rolando Segundo, uno de los hermanos que también trabaja con nosotros incansablemente dentro del campo de la educación bilingüe intercultural. Y está también otro docente que es el hermano Crisanto López, que tan gentilmente siempre nos acompaña, me acompaña donde yo voy. Y también está el hermano Héctor Castro, que hace poco se ha incorporado en el equipo técnico del Centro Sayatén de Castell. Así que con ellos estoy, bueno, hemos llegado hoy a la mañana, participando en otro evento importante dentro del trabajo de la educación bilingüe intercultural, aquí en Bermejito. No tiran ya Chile y otra a través de esta modalidad, que es, para nosotros es nueva, esta modalidad tecnológica, pero como nosotros estamos buscando siempre la forma de poder interconectarnos, dialogar, a pesar de la situación, de la pandemia y la dificultad en encontrarnos personalmente, uno va adoptando las herramientas necesarias para poder seguir trabajando como veníamos trabajando. Muy bien. Agradecerle a todos los hermanos que los estoy viendo en la pantalla. Y bueno, contento por la invitación de Lichi y su equipo técnico y su equipo dentro de la subsecretaría, en pensar en que personalmente pueda aportar algo sobre este tema que es la interculturalidad. Para nosotros, dentro de las comunidades indígenas, es necesario. Es una herramienta necesaria entre nosotros, los pueblos indígenas, en este caso, los Toba. ¿Por qué digo que es importante tratar nuestro tema entre nosotros, culturalmente, lingüísticamente y todos los trabajos? Porque realmente nuestra situación cultural, nuestra situación lingüística y nuestra situación de toda la cosmovisión indígena, en este caso lo nuestro, que es el Toba, ha sufrido deterioros. Si no hacemos ese trabajo, va a ser imposible recuperarnos culturalmente. Nosotros
la interculturalidad. Es un trabajo que para nosotros es la educación misma, la esencia misma de los toba, Nacom y Venda Maichinap Tanal. La equipo para pagar la tarna, pero a entonces, los tobas es necesario, a pesar de como dijo el hermano Ezequiel, que mucha gente opina sobre estas herramientas o esta forma, esta metodología de diálogo intracultural. ¿Por qué? Porque un joven, por ejemplo, tiene que trabajar con un anciano de su misma cultura, porque el anciano es el que sabe de todos los aspectos culturales y el joven es el que perdió todos esos aspectos culturales. Entonces, el diálogo, por ejemplo, entre nosotros como todos es esencial para una recuperación cultural, porque realmente, si uno mira la historia, por ejemplo, de las planificaciones educativas, los sistemas educativos, perjudicó mucho lo cultural nuestro. Entonces, yo creo que la gente que tiene, por ejemplo, 50 para arriba, esa gente está salvada culturalmente, en lo intelectual, en su formación, en su mentalidad indígena o toda. La gente que tiene 40 para abajo, 30 para abajo, es la que ha perdido muchísimo de nuestra cultura. Y yo me animaría a decir que la cultura indígena prácticamente está quedando entre el 10% de nuestra cultura originaria en todas las comunidades. En este caso hablamos de el Chaco. Pero yo creo que es la situación generalizada de las comunidades indígenas. Y por eso que la herramienta, por ejemplo, de la intraculturalidad. Yo necesito, por ejemplo, charlar sobre cultura con Rolando, para que él, con su conocimiento, me pueda ayudar para un poco pensar qué es lo que necesitamos culturalmente, las acciones, pero también el Estado nos tiene que brindar las herramientas, los recursos para poder llevar adelante lo que sale de nuestra conversación. Lo cultural, por ejemplo, él o el otro hermano, Héctor, por ejemplo, sabe mucho del tema de los nombres de los árboles, los nombres de los animales, los nombres de las aves, por ejemplo. Él sabe, a pesar de que él no ha estudiado en un colegio donde se prepara los hombres, él lo aprendió en su andar dentro de las comunidades indígenas. Por eso la intraculturalidad, por ejemplo, nos ayuda a que él pueda mantener ese conocimiento. Lo ayuda a Rolando para mantener, bueno, qué es lo que piensan las comunidades indígenas. ¿Cuántas clases de peces están en el río Valentino? ¿Dónde se puede pescar? ¿Cómo se puede pescar? ¿Cuál es la forma? Que nosotros lo hemos perdido totalmente. Yo digo, nosotros tenemos más de 50 años, ¿cómo será nuestro futuro? Si no dialogamos interculturalmente. Porque es una necesidad. Primero, nosotros entablar un diálogo cultural, aprender entre nosotros. Y después nos abrimos al mundo para mostrar nuestra cultura originaria, nuestra cultura que surge de las raíces más profundas de nuestro pueblo. Porque nosotros podemos hablar de cultura, podemos hacer disertaciones, pero yo, si leí en un libro, esa versión está tergiversada. Con todo respeto a los que escriben, a mí me ayuda mucho darme el diálogo frente a frente con un abuelo, porque el abuelo te pone, cuando se da cuenta que no entendiste, él te habla con ejemplo.
que habla de anécdotas, por ejemplo, lo que pasa. Entonces uno va adquiriendo ese conocimiento que no se da en las escuelas, que no se da en los colegios, que no se da en la casa de estudio. La dificultad que tenemos nosotros es que muchas veces desvalorizamos nuestra cultura. Creemos que la otra cultura es la mejor. En cambio, si uno se valoriza culturalmente, se valoriza personalmente también, ¿no? Su identidad te puede dar más fuerza de poder seguir luchando por todo lo que falta dentro de la comunidad, pero con una preparación. Por ejemplo, la cultura nuestra es el joven o el niño tiene que respetar al mayor. El joven tiene que respetar al otro que tiene más edad. El adulto tiene que respetar al anciano. Y así, efectivamente, esa etapa nosotros la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no hablamos. Entonces, el niño le falta el respeto a su tío, le falta el respeto a la gente, y el joven le falta el respeto a la comunidad, a toda la gente. Hemos perdido, por ejemplo, la familia, por ejemplo, de las comunidades indígenas, es más amplio. Para el mundo occidental es más acotado. Entonces, dentro de los colegios, dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo, te enseñan a que tu familia es más acotada. Por lo tanto, lo que está fuera de ese margen no son familias, no es tu familia. Entonces vamos perdiendo todo eso. Y yo creo que la intraculturalidad nos va a ayudar muchísimo en recuperar esos valores culturales para que nuestra acción, nuestro trabajo pedagógico dentro de nuestro pueblo sea más completo. Porque uno puede hablar primero de la familia, pero puede hablar también el tema de las relaciones entre amigos, por ejemplo, que no es tu familia, pero es tu amigo. ¿Cómo se decía antes? Y después, la gente que te rodea, por ejemplo, los abuelos, los tíos, antes que no espían una palabra. ¿Quiénes forman ese círculo? Para el mundo occidental es muy acotado. Eso lo encuentro cuando comparo con la preparación mía en el mundo occidental y comparo con la preparación mía en el mundo indígena. Hay muchas diferencias. La otra cosa que podemos encontrar, la tierra, por ejemplo. Algunas comunidades dentro de América Latina y dentro de Argentina dicen la madre tierra al mundo o al suelo. Nosotros decimos para Perlate o para Natacá. Es muy diferente a la madre. Esa cosmovisión es muy andina, la madre tierra, todo esto, pero nosotros respetamos eso porque es su visión. Entonces, si yo hablo con un Polla, con un mapuche, sé que ellos se expresan de esa manera. Y si ellos hablan conmigo, ellos saben que me expreso de esta manera sobre una cosa. Entonces, de una u otra manera nos entendemos, esa es la intraculturalidad que necesitamos. Y no estar discutiendo, no, la tierra es la madre tierra. Y nosotros decimos, no, nosotros para Perlateo, y entramos en conflicto. Porque la cosmovisión, la formación desde el comienzo de la historia de nuestra gente es muy diferente a lo nuestro también, porque ellos, hasta por ejemplo, cuando uno piensa en la forma de comer, lo del sur tiene otra forma. Es lo mismo que acá en el Chaco, por ejemplo, lo del sur, capaz que no comen pescado, comen otras cosas, porque en su zona no existen esas cosas, por ejemplo, de la naturaleza. Capaz que le das un dayamí y no come porque no conoce. Entonces es necesario que yo conozca cómo comían esa gente, cómo piensan sobre
cada cosa. Es la intraculturalidad. Nos ayuda a poder entender a cada pueblo originario que tenemos. Y después nos abriremos dentro de la sociedad, ya entramos en la interculturalidad del indígena al mundo occidental. Así que yo creo que para nosotros también recalco de que es muy difícil practicar la intraculturalidad si nosotros desvalorizamos nuestra cultura. Si nosotros empezamos a valorizarnos culturalmente, ya ahí vamos a ver las grandes necesidades que tenemos para dialogar entre nosotros. Si entramos en la interculturalidad, por ejemplo, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, fíjense, las leyes argentinas, las leyes occidentales, obedecen a culturas occidentales. Nosotros no tenemos ninguna participación sobre el tema de las discusiones de las leyes. Nosotros en este momento estamos entrando a ser protagonistas porque por ahí tenemos un diputado, tenemos un concejal, tenemos los maestros, ya nos hemos formado. Entonces cuando se discute, por ejemplo, la creación de una nueva ley, ahí podríamos introducir nuestro conocimiento y nuestro pensamiento cultural sobre una ley. Por ejemplo, la Constitución dice que nos reconoce como preexistentes. Pero es muy poco todavía lo que el Estado practica esa escritura. Entonces, nos reconoce como preexistentes, pero vos te vas al hospital y ahí terminó su cultura. Porque lo que se maneja son leyes occidentales. Entonces, lo que yo pienso el día de mañana cuando haya nuestros propios abogados, podrán discutir culturalmente cuando se presenta o cuando se discuta una ley. Otra gente no puede estar discutiendo una ley porque no tiene conocimiento. Es lo mismo que nosotros queremos discutir una metodología pedagógica con uno que no es docente. Entonces, cada cual tiene su tema y es por eso que tienen que prepararse las comunidades indígenas. Te hago referencia, por ejemplo, cuando vos llegas al hospital, desaparece su cultura. ¿Por qué? Porque anteriormente o ancestralmente las comunidades indígenas, desde el comienzo de la gestación del niño, la mujer recibe un trato especial. Ante el cuidado, la alimentación, la forma de hablar, todo eso, que se perdió. Entonces, el niño, desde el comienzo, desde la gestación, se va cuidando. La familia tiene una metodología de cuidado. La mujer que lleva en su vientre esa criatura tiene un trato. Cuando da a luz, cuando sucede el parto, ancestralmente se agarraba ¿cómo es la placenta y se entierra en el suelo. ¿Sabe por qué? Por el arraigo cultural. Entonces, dicen los conocedores, porque cuando se tira tu placenta, o la placenta del niño, o de la criatura, no se arraiga en su tierra. Y eso no lo tiene el mundo occidental. Por eso, ¿qué pasa con la placenta de las mujeres o los niños que nacen un poquito? Lo tiran. La basura se quema, o que se lo tiran en la basura para que lo coma un perro. Esa es la falla más grande que encuentro en el sistema de salud occidental, que desconoce nuestra cosmovisión indígena dentro de este sistema. Y así podemos hablar de muchísimas cosas.
porque realmente las leyes, por ejemplo, del sistema educativo desconocen nuestra cosmovisión, nuestra forma de hacer. Entonces, lo que nos queda hacer es dialogar entre nosotros, ponernos de acuerdo culturalmente, lingüísticamente, y ponernos de acuerdo cómo presentamos al Estado para la aplicación, para la presencia de nuestra cultura indígena en un sistema, ya sea educativo, ya sea en salud, ya sea social, todo, porque nosotros teníamos eso. Muchas veces dicen, no, los indígenas no tienen. No, nosotros teníamos. De hecho, hay expresiones que, si vos lo escuchás, si usted escucha una palabra y entiende la lengua, te das cuenta culturalmente qué es lo que se está refiriendo a esa palabra. Y yo entiendo que es muy difícil luchar o trabajar o hacer la interculturalidad si el indígena desconoce su propia cultura. Entonces, ¿cómo puedo defender algo que yo desconozco? Yo lo comparto siempre con un desconocimiento de nuestra propia lengua y cultura. Por eso, la necesidad de la educación bilingüe intercultural, la necesidad de un trabajo. Y por eso valoro tanto el trabajo de la subsecretaría. Nosotros hemos llegado a niveles muy importantes que en otras provincias no sé si han llegado, ¿viste? Porque para mí es un logro esencial y un logro muy importante dentro de la comunidad. Y si nosotros profundizamos estos conocimientos entre nosotros, dialogando, porque hay formas y formas de hacer cultura. Yo puedo estar hablando todo el tiempo de mi cultura, pero voy al monte y me pierdo. Entonces, sirvo para hacer charlas o disertaciones, pero me tiran en el río y me ahogo. Entonces, quiero conseguir un pescado y no puedo porque no sé pescar. Entonces, todo eso tenemos que tener la práctica y de a poco, porque la práctica para mí, es lo más importante. Para que uno pueda revalidar lo que sabe teóricamente y la práctica cultural, uno ya se abraza la cultura que está perdiendo, está recuperando y está avanzando. Para mí, esta experiencia, por ejemplo, de un indígena mira la naturaleza y sabe, por ejemplo, este momento, por ejemplo, de sequía. Un indígena experto en buscar miel, por ejemplo, mira hacia arriba, al monte, y sabe dónde está el panal de abeja. Entonces, hace el seguimiento, y si usted no sabe eso, va a estar rondando todo dentro del monte y no va a encontrar nada. Y el experto ocupa la visión, ocupa todo lo que tiene que ocupar porque es el que sabe. La educación también es así, la cultura es así. La cultura tiene que hacerse cargo alguien que entienda. No podemos seguir hablando así a los angá, como dicen los hermanos de Correntino, me parece que dicen así, porque tenemos bastante gente preparada. La cultura indígena está en auge ahora porque tenemos mucha formación, tenemos experiencia y tenemos gente todavía que sigue practicando nuestra cultura. Sin ir más lejos, mañana nosotros vamos a introducirnos dentro del monte para seguir estudiando la naturaleza, vamos a sacar fotos, vamos a sacar audio y vamos a conversar con algunos ancianos que están dentro de las comunidades porque realmente se nos están yendo los ancianos y el conocimiento, la sabiduría ancestral se va acabando. Entonces, si no hacemos nada, esos conocimientos, esa sabiduría se va a perder. No vamos a recuperar más. Entonces, el Estado también tiene que garantizarnos ese trabajo.
Así que bueno, si alguien quiere... Bueno, una vuelta te escuché en una exposición que hiciste sobre una comparación que hiciste sobre la interculturalidad comparando con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, si podés volver a retomar este tema para los que están escuchando. Sí. Yo lo pienso y lo entiendo de esta manera. El Estado es donde vivimos, un sistema político, todo eso. Y el Estado es el responsable de muchas de las realidades que tenemos nosotros ahora. Por ejemplo, ¿por qué perdimos la lengua? Sin ir más lejos, en la colonia. Porque la historia nefasta de la colonia, si alguien recuerda, cuando los hermanos de nuestros ancianos hablaban en nuestra lengua, lo castigaban, hasta lo mataban. Entonces hubo un tiempo de silencio durante todo este tiempo, ha llevado como 60 años por ahí. Entonces las nuevas generaciones han perdido todo eso. Pero no solo la lengua, sino que la cultura. Entonces viene el sistema educativo que te enseña a leer y a escribir en castellano, a sumar y a restar, todo occidental. Entonces fuimos perdiendo durante todo. En la dictadura, en la época de la dictadura, desgraciadamente pasó esto. Los militares han ocupado el sistema del Estado, han matado, han secuestrado y han borrado a familias enteras. Que duele, así como dolió y sigue doliendo la invasión de nuestro continente americano y, por qué no, nuestro país y nuestra provincia. Entonces, lo que yo pienso es que así como el Estado tuvo ese sistema de borrar, ir borrando nuestra lengua, nuestra cultura, yo le pido al Estado que nos brinde la posibilidad. Tenemos que tener la educación bilingüe, es el sistema que nosotros proponemos. ¿Por qué? Porque la apropiación, por ejemplo, de niños en ese momento, fueron secuestrados, familias, y bueno, fueron apropiadas, niñas o niños, a bebés, y después crecieron en otra familia, con otra familia. Entonces, crecieron, se hicieron hombres y mujeres, de bien también, porque encuentro algunos profesionales, niños, en ese momento niños apropiados, ahora son profesionales. Y viviendo con otra familia, otro apellido, tal vez estaban bien dentro de esa familia porque los querían, que se los educaron y los criaron. Pero algo le faltaba a esa chica, a ese joven. Algo le faltaba. Tal vez podrían estar bien económicamente, pero le faltaba algo. ¿Qué es lo que le faltaba? La identidad propia. Entonces, así como trabajaron, por ejemplo, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, hicieron un sistema para la recuperación de esas personas apropiadas en ese momento. Y empezó a aparecer el nieto número 1, número 2, no sé cuántos, ahora más de 100 recuperados. Entonces volvieron a su propia familia, con su propia familia, y encontraron su propia identidad. Y eso yo lo comparo con nuestra gente, con nuestro pueblo. Nosotros podemos estar trabajando bien dentro de un sistema educativo. Nosotros podemos estar trabajando bien en el Estado, en salud, podemos tener todo los lujos que tenemos, pero nos va a faltar algo. Eso lo que falta es la identidad. Y la identidad es la que nosotros queremos recuperar a través del sistema educativo bilingüe intercultural. Y con el sistema del mismo Estado, que tenemos que recuperarnos y recuperar nuestra identidad. Yo lo comparo de esa manera porque nosotros tenemos mucha fortaleza como personas, como pueblo, porque si no tuviéramos esa fortaleza hubiéramos desaparecido totalmente, porque
las campañas del desierto, los sistemas educativos, a la Iglesia Católica, en un momento la Constitución dice trátese pacíficamente con el indígena y se convierte en catolicismo, que fracasó porque las comunidades indígenas optaron por otras vías para escaparse de esa mano y reflotar en otro lado, en este caso la iglesia evangélica también afrontano, pero el sistema educativo, por ejemplo, que nosotros encontramos, y es la educación bilingüe, y para mí esa es la posibilidad. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos que aprender los sistemas. Yo también lo comparo, por ejemplo, los sistemas del Estado, por ejemplo, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político. Muchas veces nosotros queremos participar dentro del Estado con su sistema, pero no sabemos esos sistemas, desconocemos, estamos desconociendo todas las estructuras estatales. Y yo lo comparo con un partido de fútbol. ¿Cómo es? Para jugar en un partido de fútbol, primero tenés que estar bien alimentado. Luego tenés que estar bien entrenado. Y después saber las reglas del juego, que son las más importantes. Entonces, si nosotros participamos en este partido de fútbol dentro de la sociedad, nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, cuando uno se mete en el sistema judicial, el poder judicial, ya tenemos nuestros abogados, y ellos se encargan. Nos metemos en el sistema educativo, tenemos nuestros docentes, y se preparan para plantear nuestra situación. Entramos en el sistema de salud, ya tenemos los médicos, los doctores, que se encargarán de dialogar con el Estado. Entonces, al menos podemos empezar. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, o cuando nosotros desconocemos totalmente eso, puede que nosotros metamos un gol y dicen que es posición adelantada. Y nosotros no vamos a tener la posibilidad de ganar porque no sabemos la regla del juego. Ha pasado eso. ¿Sí? Y encima, el árbitro es del otro equipo. Así. Los árbitros son los directores, los supervisores, los médicos, los abogados, todos dentro del sistema, los jueces. Entonces, para empatar tenemos que saber las reglas, dialogar mano a mano con este sistema. Para mí, esa sería la verdadera, el diálogo intercultural. El mundo indígena con el mundo occidental. Que lograremos con nuestra participación. Por eso, para mí es importante muchas veces discutir desde abajo. La intraculturalidad nos va a ayudar a profundizar nuestro conocimiento cultural. Y ese conocimiento cultural, la fortaleza cultural, nos va a permitir dialogar interculturalmente con otros grupos. Por eso para mí es importante. Y las leyes, por ejemplo, cómo se maneja la sociedad en general, tenemos que aprender para poder participar bien. Muchas veces metemos la pata porque no sabemos las leyes. Dice yo, actualmente, por ejemplo, ¿por qué las comunidades indígenas se apropian de los territorios? Porque alguien le dijo que son dueños de la tierra. Legalmente no son dueños porque tienen dueños de esas tierras. ¿Cómo solucionamos eso? Alguien que entienda el tema tiene que capacitar a nuestros jóvenes para que no metan la pata. Y el tema de los territorios, de las tierras, por ejemplo, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional tiene que dialogar con nuestra gente, pero para eso tenemos que tener gente preparada para hacer una proyección a 20 años para las poblaciones indígenas en cuanto a territorio. Así como lo estamos haciendo en tema educativo, el tema de tierra, el tema de salud, el tema social, el tema de todos los aspectos que se mueven, las viviendas, por ejemplo. Alguien se tiene que hacerse cargo.
no puede ser que el Estado nos dé una vivienda porque estamos cortando la ruta. Están esperando. Entonces la única manera es cortar la ruta para conseguir algo. No, yo creo que hay que mejorar. Pedagógicamente tenemos que, de chico, hacerles saber que ellos tienen, nosotros tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestros derechos, pero muchas veces dice, y es un dicho de la sociedad, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo descubrimos esa trampa si no sabemos la ley? Terminamos ensartando en esa trampa. La otra cosa es, muchas veces, los dichos populares son muy sabios. Muchas veces el que no llora no mama. Son dichos que uno piensa son reales. Entonces todo eso es parte de la sabiduría popular, pero también nosotros tenemos nuestra propia sabiduría que realmente necesitamos gente preparada. Y no nos empecemos a pelear cuál tiene más protagonismo. Yo creo que el que debe tener protagonismo es el que sepa, el que sabe ese tema. Porque es al pedo que si yo ni siquiera sé cómo se maneja el sistema de salud, quiera ser alguien del pueblo. Primero tengo que prepararme y tener el apoyo, por supuesto, de nuestra gente. Y tener el apoyo del Estado. Por ejemplo, yo valoro mucho, en este caso, el trabajo de la Subsecretaría de Vivienda y Cultural, con Licha, por ejemplo. Muchas veces dialogamos y si no coincidimos buscaremos la forma de poder. Es el diálogo. Pero también yo les invito a nuestros queridos compañeros, nuestros queridos, no me gusta decir aliados, pero son amigos, que un poquito estudien, así como nosotros estudiamos la lengua de ellos, que pueda también introducirse en la lengua nuestra, para ayudarnos a revalorizar. Porque yo conozco gente que está dentro de la comunidad, no sabe ni el saludo, por ejemplo. Que capaz que lo piensen de esa manera, o están bien así, pero yo creo que si quieren ayudarnos a recuperarnos, tienen que aprender muchas de nuestras cosas para ir. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja conmigo, José Ollambón. Dice, hablamos todo totalmente. Y a mí me siento bien porque él está valorizándome como persona. Así, muchas veces mezclamos todo eso. Y cuando vamos a la comunidad lo acepta porque siente que él lo da valor, lo valoriza a nuestra gente. Por eso, la interculturalidad muchas veces es difícil. Yo le invitaría a reflexionar, por ejemplo, dentro de la ley. ¿Qué ley contempla nuestra cultura? ¿Cuál? ¿Una o dos o tres? Estaremos revisando las leyes. ¿Cuáles son las leyes que contemplan nuestra cultura? En este caso, por ejemplo, para ir cerrando, a mí me gustaría llegar algún día tener el sistema judicial o las leyes, por ejemplo, que contemplan nuestra cultura, porque realmente hay leyes que nosotros no podemos cumplirla, porque culturalmente tiene que pasar esta generación de cazadores, pescadores, y después la generación de cosecheros, destroncadores, carpidores, tangarines, a la generación de empleados municipales y de empleados de salud y hasta los docentes. Esas etapas de la migración nuestra, desde el monte grande hacia lo urbano, ha cambiado hasta nuestra propia forma de vida, hasta nuestra propia forma de pensar. Yo creo que es valorable que uno esté en una casa porque no podemos seguir estando en una choza. Pero esto hay que cuidarlo, esto
el Estado lo puso, esto es nuestro deber, ir profundizando más nuestra formación para ir valorizando, valorando lo que sale del Estado, pero el Estado también tiene que valorar lo que queda de nosotros como pueblos indígenas, y creo que se logra a través de una relación, a través de un trabajo, a través de una realidad genuina de las comunidades indígenas y a través de las posibilidades del Estado en diálogo para hacer ese trabajo que realmente anhelamos de que sea una educación bilingüe intercultural, compartiendo nuestros saberes, nuestra cosmovisión, y también queremos que se incorporen nuestros diseños curriculares, porque uno es imposible hacer la interculturalidad si no tenemos oficializada nuestro diseño curricular. En cada una de las escuelas tenés que planificar cómo se planifica y tenés que planificar de acuerdo a los diseños curriculares. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo si se aplicara nuestro diseño curricular en nivel inicial, primario, secundario y después el terciario o nivel superior para entramar este diálogo intercultural. Entonces el indígena podrá recuperarse lingüísticamente y culturalmente, podrá revalorizarse culturalmente, pero podrá también insertarse dentro de la sociedad con más capacidad de gestión, con más capacidad de diálogo, para poder ir solucionando algunos de los problemas, porque sin el diálogo, sin la preparación, va a ser muy difícil que podamos solucionar muchos de los problemas que afectan a la comunidad. Así que bueno, si por ahí alguien puede ayudarnos también a pensar sobre estos temas, a mí me gustaría también seguir charlando sobre esta forma de trabajo, porque realmente, intraculturalmente, nosotros lo hacemos entre nosotros las comunidades indígenas. Nosotros estamos tratando de trabajar desde el Centro Sayatén, desde la capacidad nuestra. Desgraciadamente muchas veces capacidad económica no tenemos, porque para salir a hacer una investigación tenés que tener recursos. Sí. Y eso capaz que faltaría dentro de la posibilidad del Estado, si nos brinda la posibilidad de poder plasmar nuestras ideas en diálogos interculturales. Y después terminaremos el diálogo intercultural, porque la situación de las comunidades indígenas, por ejemplo, este año está perdido para los chicos indígenas, porque no tienen computadora, no tienen conectividad. ¿Cómo puede un niño en La Sirena conectarse? Entonces es imposible. La situación nos da a pensar, a ver qué hacemos con estos chicos que pierden el año. Porque yo veo gente quejándose porque el gobierno y están en las grandes ciudades, tienen sus recursos. Pero aquel que está allá, capaz que se queja, pero nadie lo está escuchando, entonces como si que no pasa nada. Realmente está pasando muchas cosas. Nuestros abuelos, nuestros tíos, que están en las comunidades, tienen sus animalitos, se le mueren porque no hay agua. Entonces tiene que abandonar. Y tiene que volver a empezar de cero. Yo creo que nosotros tenemos que dialogar entre nosotros para poder ayudar, más allá de lo pedagógico, es la situación general de las comunidades indígenas en tema de producción, en tema de emprendimiento. Tenemos las 150.000 hectáreas, tenemos extensiones de tierra y nos sacamos una papa, por ejemplo. Entonces, también la interculturalidad, nosotros tenemos que adoptar el manejo, por ejemplo, de cómo se maneja la sociedad, producir nuestro propio alimento, nuestra medicina, por ejemplo, tradicional, se está olvidando, se está desvalorizando. Y aquel que tiene conocimiento nunca se lo consulta hasta que fallece, hasta que se muere y se pierde ese conocimiento. Entonces yo creo que es tiempo y es momento de poder, bueno, sentarnos a dialogar, hacer un esfuerzo más como comunidad indígena, pero también el Estado tiene que hacer eso. Bueno, como siempre, hermano, un gusto escucharte. Y bueno, no sé si alguno tiene
alguna pregunta, una consulta, que puedan, o que hayan Hola, notado, no sé. hola, me llamo Gustavo Chimi, soy de Formosa Sí, y nosotros como pueblo indígena, desde de nuestra provincia, digamos, nosotros como pueblo indígena, digamos, somos personas interculturales gracias a lo que nosotros aprendimos en la escuela. Ahora lo que yo siempre me pregunto, ¿cuál sería nuestro objetivo como pueblo indígena para convertir a la otra persona, que es que el no originario, convertirlo también en intercultural? Porque nosotros, al a obtener nuestro conocimiento en una escuela, saber el idioma de ellos, nos consideramos interculturales, pero la otra persona se considera intercultural. A eso vamos. ¿Y cuál sería la función de la educación intercultural bilingüe? ¿Cuál sería la meta de la educación intercultural bilingüe teniendo en cuenta todo lo que está pasando en las provincias? Todo este, todo este acontecimiento tecnológico, toda esta evolución tecnológica, como que está amachacando o tapando también cada vez más a los pueblos indígenas en lo que respecta a lo cultural. Y nuestra función sería, no sé si sería rescatar o usar la palabra rescatar, o si no también, teniendo en cuenta otras palabras, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, fortalecer nuestra identidad como pueblo indígena. Porque hay que ser, hay que ser conscientes de que los pueblos indígenas, y también estamos teniendo dificultades en lo que respecta, ¿no? a la cultura, el idioma, algunas costumbres, todas esas cosas como que ya se está desvalorando dentro de la juventud de esta generación. Entonces nuestro deber debería ser fortalecer nuestra identidad, pero también para eso trabajar con el sistema educativo, con el gobierno, trabajar y también hacer notar en el sistema educativo nuestra propuesta como pueblo indígena, para que se note en las escuelas, porque a lo mejor en las escuelas de pueblos, de comunidades indígenas, se habla solamente de nuestra historia. Nosotros sabemos lo que pasó, por ejemplo, con Sarmiento, con Roca. Nosotros sabemos como pueblo indígena lo que pasó en nuestro pueblo. Pero es necesario también mostrar y hacer conocer nuestra cultura a los demás, para que en las otras escuelas también se trabaje con la identidad indígena. Eso siempre nosotros en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, trabajamos con los contenidos que tienen que ver con la cultura indígena, y nos consideramos interculturales. Y la otra gente, el no indígena, se considera intercultural, respeta nuestra identidad, valora también la nuestra. Nosotros aprendemos de ello la historia, aprendemos de ello el idioma, también adoptamos algunas costumbres de ellos, conocemos algunas costumbres de ellos, pero ellos conocen de nosotros. Esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Conocen nuestra cultura? Entonces a eso apuntamos. Nosotros como pueblo, como originario, yo como originario me considero intercultural, pero me gustaría también de que el otro también se considere intercultural. Así podemos hablar de interculturalidad. Nada. Ajá. Así es, hermano. La idea es esa, poder fortalecernos primero y después trabajar con la otra cultura para que primero Hola, vaya respetando nuestra cultura, vaya trabajando con ¿puedo, nosotros y, si es puedo posible, opinar? participar con nosotros en todos los trabajos para que aprendan Hola, ¿se muchísimo puede de nosotros. opinar? Nosotros queremos, a través de nuestra cultura, aportar el granito de arena que se necesita dentro de Hola, porque tenemos muchas culturas para trabajar entre nosotros. Yo creo ¿puedo que se opinar? va a dar. Germán, ¿me está escuchando? Hola, sí, Ajá, hola, sí, te escuchamos. ¿me están escuchando? Buenas tardes, ¿cómo anda Germán? Ezequiel, Raiga. soy José Celín. Ajá. No, le estaba escuchando atentamente
también el hermano ese que habló de Formosa. Acá han pasado 30 años, digamos, de la participación de la comunidad indígena en la educación bilingüe intercultural. Lo que no hay todavía, Ezequiel, un modelo educativo único para la comunidad indígena. Si bien el hermano hizo, digamos, una interpretación de la identidad es algo fundamental y un modelo educativo único para todas las escuelas con población indígena. Por ejemplo, la interculturalidad. Antes de la interculturalidad tiene que haber, digamos, una endoculturación, ¿no? Porque acá lo que sufrimos, lo que están sufriendo en nuestra comunidad, sufrimos, digo, lo que somos actores en la educación bilingüe intercultural, es la fricción interétnica. Es fácil nombrar un indígena sin ninguna preparación. Eso es un aprovechamiento, eso es falta de respeto a nuestra identidad, porque la identidad es lo que nos hace que somos. Entonces, la actitud es muy importante del Estado. ¿Qué actitud tomar de acuerdo a un modelo educativo? Entonces, la participación real es tener esa actitud, un modelo educativo. El auxiliar, el docente, tiene que ocupar el espacio, Y tenemos muchos auxiliares que no tienen formación, no están dando clase, no están dialogando con los alumnados, no tienen relación con la comunidad, no sabe hablar su lengua, no sabe dar una clase desde su propia lengua, desde su propia identidad. Entonces me parece que tenemos que apuntar eso, apoyarlos a ellos, darle más formación, más capacitación, pero de acuerdo a un modelo educativo, porque el modelo educativo es la actitud que tiene el Estado hacia nosotros, ¿sí? Estamos, digamos, en un mundo de reciprocidad, es decir, de que tiene que haber una indoculturación. Entonces, el Estado propio se tiene que descolonizarse también, se tiene que renunciarse, sacrificarse, hacer un mínimo sacrificio, entonces ver a la diversidad como algo bueno para la sociedad chaqueña, para la sociedad argentina, y no homogenizar. Esta educación que tenemos ahora es homogenizante. No, hay que trabajar la diversidad. No podemos seguir aceptando, digamos, la palabra indígena cuando esa palabra nos están incluyendo a todos en una misma bolsa. Los wichí tienen su cosmovisión, los mocoe tienen su propia cosmovisión, nosotros, el criollo, el peón, el pobre, el discriminado, el excluido, el desertor en el sistema educativo, cada sector tiene, digamos, una cosmovisión propia. Entonces, trabajar sobre eso, y me parece que nos da, digamos, un pie para que el Estado pueda cambiar de actitud dentro de 15, 20 años, para fundamentalmente los actores indígenas, auxiliares docentes aborígenes, profesores bilingües triculturales, tienen que tomar el espacio. El Estado tiene que bajar una línea que le dé la posibilidad que ocupe su espacio, que enseñe, pero desde nuestra propia identidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que creemos que nos están machacando día a día lo cotidiano? Entonces, las charlas, todo eso, el conocimiento cultural, eso no nos conocen a nosotros como la escarapela. El tema es que no hay una actitud, no hay un modelo educativo. Esa actitud se requiere un modelo educativo equilibrante, tiene que equilibrar, digamos, a la diversidad. Eso nomás lo que quiero decir, hermanos. Así que, ajá. Abrazo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que pueda aportar en esta tarde? ¿O quisiera decir unas palabras al respecto
sobre lo que estuvo charlando, comentando un poco el hermano Germán. Bueno, no sé si la subsecretaria Mendoza quisiera hacer unos aportes esta tarde. Hola. Sí. Bueno, perdón, está intentando hablar alguien ahí, no lo ubico. Saturnino. Saturnino. Buenas tardes, sí, adelante. Nancom, Formosa, Jonathan Agañe, Jardín de Infante, número 21. Onraegra, Naye, Nyagayan Actara, Nama Eche, Nasen Actara, Etigna, Nakara Pagina Tarnak. Esta es la primera vez también de poder participar, porque de eso trata, de también mejorar en las prácticas pedagógicas de nuestro rol como docente originario. Es bueno saber que también en esta provincia del Chaco, que también es impulsora lo que es la parte de educación bilingüe intercultural, también lo mismo acá en nuestra provincia, la cual ahora estamos contentos en cuanto a lo que el avance, lo que hemos tenido en cuanto a los diseños curriculares. Este año se incluyó en el diseño curricular del nivel inicial los contenidos que tratan con respecto a lo que es para trabajar dentro de las escuelas modalizadas. Ahora, bien, me gustaría también preguntarlo, el que está como anfitrión, kam eteka cuena tagana enapi na rapagina tagatek wakake y lo tegué en la parte pedagógica, porque es aunque mucho na kaya nekpira rapagina tagatek chasai aten alaktaka una saisera innato nena más arquerónic, porque se están perdiendo un montón de cosas que es muy valorado para nosotros. Y kam etika tayagenena sinaktra nosopinay, porque es una preocupación para todos. Tayagera comera kailat na naktikpi ena naye kami se taktagitora sagot na mayataka. Yo nací en la acá en la provincia de Formosa, pero en el interior más conocido como Bartolomé de las Casas, y como a 180 de la capital. Y primero, como estaba diciendo hoy, que primero tiene que ser abayaten kawachok tage, kam na yeye sa chok chinya, kam chok tage eso ita yapi. Primero saya será awalatik naktik, porque una historia detrás de esto que tenemos que levantar un día y que debemos también practicar dentro de las aulas. No sé si es mucho decir que debemos practicar dentro de las aulas, porque trabajamos con chicos, mostrar lo nuestro, enriquecer, sobre todo para nosotros como Miral Pira, Checo, tenemos que investigar algunas palabras, algunos, porque sanatena na maich karaktikpi, pero maich komi takain ndote kira ko maich simitak ta ka ete kalatak na ka nama karaktik
nalotanyera takaan na isera kanya na koyinya na mak porque ¿verdad? Sí, con que está para No sé si ustedes tienen el mismo problema, pero no le escuchamos ya al hermano. No le estamos escuchando. Una parte le escuchamos. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta las etapas, por ejemplo, dentro de la educación bilingüe. Celín ha dicho de que ya son 30 años en nuestra provincia, y en la provincia de Formosa también podría ser de la mismo tiempo, y analizar las etapas, por ejemplo, en el comienzo, cuál era el objetivo de la interculturalidad, todo eso, la educación, y después cuando se entra en la preparación de profesores o maestros bilingües, porque anteriormente eran auxiliares, ¿no? Y se fue elevando nuestro nivel de preparación, pero hay que ver también si fue elevando el nivel de preparación de conocimiento de cultura o de la lengua. Eso sería una de las del estudio o de análisis sobre el trayecto que hemos hecho durante estos tiempos dentro de la educación bilingüe. Bueno, sería bueno analizar eso desde el comienzo hasta donde estamos nosotros y dónde vamos. En un comienzo, la comunidad dice, bueno, la fracción que Namsota, quiero decir que, bueno, donde vengo, donde estoy ahora y dónde voy, por ejemplo. Esa tendría que ser nuestro motivo de análisis sobre nuestro trabajo. Y corregir lo que hay que corregir, incorporar lo que hay que incorporar y profundizar lo que hay que profundizar. Yo creo que eso es la manera de seguir trabajando. Y bueno, tendríamos la posibilidad de también, no sé si decirlo de esta manera, llegar a los hermanos que no son indígenas o los amigos que no son indígenas, adoptar nuestra forma de vida, nuestra forma de ver las cosas, porque para mí es importante. Por ejemplo, la visión sobre la naturaleza. Hay expresiones que son muy nefastas para nosotros culturalmente, por ejemplo, la explotación de la tierra, por ejemplo, la explotación de la naturaleza. Con el solo hecho de la palabra explotar, para mí está fuera de mi cultura. Entonces, ir cambiando esos dichos, esos lenguajes dentro de la preparación académica que tenemos que transitar como pueblos indígenas y como ciudadanos, en este caso del Chaco, de Formosa y a nivel nacional, introducir nuestro pensamiento a través de los lenguajes académicos dentro de las casas de estudio que preparan los futuros docentes, los futuros profesionales. De hecho, por ejemplo, nosotros a nivel provincial propiciamos la ley, por ejemplo, Paiquín, por ejemplo, donde cada funcionario o cada entidad estatal tiene que tener al menos conocimiento de cómo somos nosotros, cómo pensamos y cuáles son nuestros derechos, que son los más importantes para entablar ese diálogo intercultural que estamos propiciando. Para mí sería eso los próximos pasos, y que los docentes se encuentren nacionalmente o provincialmente para debatir cuáles son los pasos que hay que seguir
en cuanto a los trabajos pedagógicos, en cuanto a las posibilidades de las comunidades indígenas, en cuanto a los edificios y cómo podemos incorporar a más personas, por ejemplo, maestros que no tienen cargo, por ejemplo. Entonces, esos son los próximos pasos y también la profundización de lo pedagógico, que estaría dentro del diálogo intercultural a través de los diseños curriculares. Bien. Ahora sí, Lichi, si podría hacer unos aportes. Sí, muy cortito, dado el tiempo transcurrido, bueno, muy rico, como siempre, escuchar no solo a Germán, sino a los otros colegas, cada uno desde su lugar, desde sus vivencias. Y yo lo único que voy a señalar es que justamente estamos buscando caminos en la subsecretaría y desde la subsecretaría para trabajar en el marco de la ecología de conocimientos, artes, saberes y prácticas de las dos culturas. Y cuando hablamos de ecología, estamos hablando de la complementariedad. Justamente algo a lo que hizo referencia Germán también en el tema salud, basado lo mismo en la justicia, en los distintos campos estatales. Es absolutamente necesario que se trabaje desde la complementariedad, porque existen no pocos temas, no pocas cuestiones que no se contraponen, se complementan, y eso es lo que cuesta a veces trabajar, que se entienda lo que es el trabajo de la complejidad, desde la complejidad, fundado en la complejidad. Por eso nosotros propiciamos algo que no es nuevo, pero el famoso árbol curricular. Ese árbol curricular que tiene un tronco común nacional, que tiene que permitir la movilidad de los estudiantes, pero también ese árbol tiene follaje, tiene raíces específicas. Bueno, y ahí viene todo el trabajo que nos va a costar, como el de la historia otra, como el trabajo también de las etnomatemáticas, las etnociencias en general, porque todas las ciencias están marcadas por una cultura, nada más que en algún momento de la historia una se posiciona por sobre las otras. Entonces, esta es una larga disputa, hemos avanzado bastante, nos falta mucho, y de eso podemos dar cuenta varios de los que estamos aquí, pero para mí es sumamente rico poder compartir con ustedes, porque además de lo que aprendo, tomo nota para futuro próximo de trabajo. Esperemos que esto no se prolongue tanto tiempo, llamado lo que llamamos la pandemia. Y también tenemos una preocupación, que es la que señaló Germán, ¿no es cierto?, de todos aquellos niños y niñas que no, algunos dicen se cayeron del sistema. En realidad nosotros no creemos que se cayeron porque nunca entraron, nunca subieron, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo llegar a esas niñas y niños y niñas justamente para tratar de mitigar lo que ha sido este año tan inusual, ha sido desafiante, pero que nosotros somos conscientes de que en realidad la llamada brecha digital esconde profundas desigualdades sociales y que sobre eso tenemos que trabajar y mucho. Entonces, los diseños curriculares también es todo un tema. Nosotros a nivel provincial estamos avanzando, pero ahora trabajamos, ahora yo me incluyo en nosotros, con los otros hermanos y hermanas del NOA y del NEA, con algunos otros, para que se trate
a nivel federal y se han reconocido los diseños curriculares del ciclo orientado de la secundaria. Y brevemente voy a decir, para quienes no lo saben, ese es un trabajo que demandó en la provincia del Chaco más de 2 años de consulta, de trabajo en conjunto, de bajar a territorio, y ya se había empezado a trabajar con Drive también. Pero ahí están, bueno, a la espera de que el Consejo Federal entienda, el Consejo Federal de Educación entienda que nosotros no pretendemos que se produzca una implosión en el sistema educativo, sino que éste se enriquezca, se enriquezca justamente a través de la justicia social plural, un concepto relativamente nuevo, que es la justicia cognitiva y el reconocimiento de los conocimientos de otras culturas, en este caso la de los pueblos preexistentes. Así que bueno, seguimos trabajando. Muchas gracias a todas y a todos. Mañana tenemos como tema, ya les aviso que se va a prolongar todo octubre, este tramo de capacitación. Mañana tenemos todo un desafío, lengua 1 y lengua 2. Y la semana que viene, como plato fuerte, ya aparezco esos vendedores ambulantes, como plato fuerte tenemos el tema ESI en EBI o EBI en ESI. Es decir, el tema de la educación sexual integral presentada y tratada por hermanas indígenas. Y ahí sí que, como dice el dicho, agárrate Catalina, que vienen fuertes las chicas, ¿no? Bueno, y seguimos trabajando en la línea lingüística, ¿no es cierto?, con lengua 1, lengua 2, y en noviembre pensamos ver la elaboración de materiales. Así que muchas gracias, nos vemos mañana, nos vemos la semana que viene. Nosotros, ahí los chicos publican todas las actividades en nuestra página institucional. No quiero decir gracias porque me va a faltar idioma. Bueno, desde aquí, desde Villa Río de Mejito, le damos gracias a todos los participantes por su tiempo, por su espacio en la vida para poder escuchar y aprender entre todos. Le agradezco a Mono Germán su amabilidad y su predisposición para este conversatorio. Así que yo me despido de todos y creo que Lichi ya hizo los avisos parroquiales. Sí. Así es. Y bueno, Fernando, no sé qué despedís. Sí, no tiré aquí nada más. Saludos a todos. Un gran agradecimiento a todos. No se olviden de algo que para mí es muy importante. Los aprecio, los quiero y que Dios siempre esté con cada uno de ustedes y que nos estaremos encontrando próximamente para darnos un abrazo de hermandad y de compañeros como siempre lo hemos hecho. Un gran abrazo, Gracias. Gracias. Ya check, profe. Gracias. Y bueno, ya se acerca el 12 de octubre, así que nosotros por lo menos hasta este viernes tenemos muy buenas noticias, así que tenemos que sean de reparación histórica y ampliación de derechos con el gobernador capitalino. Así es. Vale. Muchas gracias a todos.